la noche. No, porque
Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto volverlas a Nikita, ver, aunque buenas sean los noches. nombres a través de las pantallas. Buenas noches, Maudelia, Maribel, Ivonne, Lorena, Magali, que gracias por la cámara, Amlip, Veramendi, de la misma manera Amlip, Boris, Mis buenas noches. buenas noches, Dolina, Yanali, Maribel, Hilda, Sofía, Marielita, Flor, creo que estoy volviendo a repetir, Medali y Mireya. Ya vamos 18 en la sala, así que vamos a dar inicio a nuestra actividad del día de hoy. Un nuevo día, un lunes 9 de septiembre que no va a volverse a repetir nunca más en la historia. Así es que las cosas que hayamos hecho el día de hoy hayan sido de mucho bien y si ha habido tropiezos hay que salir adelante, ya, porque ya falta poco para que culmine el día. Muy bien, gracias Ivonne. Virginia. Nikita, buenas noches. La- Qué bonito, estás en la naturaleza. Nada, mi cita me han traído al campo y estoy por acá, pero ya me regreso a mi casa. Qué bueno, nos vemos. Muy bien, vamos a dar inicio a la actividad de hoy. La semana pasada no pudimos concluir la actividad por motivos personales, entonces vamos a empezar esta tarde como siempre agradeciéndole a Dios por la existencia, por un día más de vida, un día más que va acabando. Así haya tempestades, hay que ser firmes en creer en Él, que Él las va a resolver. Por eso esta noche le vamos a decir así de cortito, Padre Dios, sé que con aquellos que estás a punto de desfallecer debido a su sufrimiento, abrázalos, consuélalos. Señor, renuévales el espíritu con tu presencia sanadora y alivia su pesar, su malestar, su carga, Padre amado. Ayudamos a llevar tu cruz como tú nos ayudas a llevar la nuestra, Padre Santo. Danos tu bendición hoy y siempre. Amén. Muy bien. Ahora sí, Él es primero ante todo. Entregarle lo que hacemos en el día a día. La semana pasada había una dinámica que les quería mostrar, pero no llegamos a hacerlo, ¿verdad? Tuve tan, que dije, vamos a obviar. Entonces, esta tarde vamos a hacer esta pequeña dinámica para alegrar nuestro casi anochecer. Para ello van a necesitar que enciendan sus cámaras, las que tengan la cobertura y la señal, porque no de las 26 que están aquí, la cobertura es mala. Entonces yo voy a coger el link que está aquí y vamos a observar esta dinámica. Es muy divertida, ayuda a desarrollar nuestro cerebro, ambos hemisferios. Y ustedes también lo pueden realizar con sus niños. Entonces, eso está mal. Voy a entrar a Google Mape. Vamos a entrar a Google. Ya, el videito.
¿Qué pasó? Ratito. Un rato, por favor. Me había dado cuenta de que no había... Pero buenas noches. Claro. Un rato, espérenme, chicas. ¿Qué pasó? No puedo ingresar. ¿Cómo? No encuentro. ¿Qué? Ya, vamos a ver esto. Ratito. Ah, le pone clave, ¿no, Samuel? Ah, le pone clave. ¿Qué es? ¿Pondrá pues? ¿Qué es? Ya, discúlpeme, pero no le encuentro. Qué raro. Nuevamente me ¿Qué? falló la máquina. Ya, no vamos a detenernos porque no vamos a... Era un Porque video muy venir bonito. de allá lo he encontrado todo Qué raro. Bueno, diferente. vamos a continuar con la actividad. Me van a disculpar, no lo he vuelto a ubicar el video. Por favor, disculpen. ¿Tú qué más esperas? Se dice, no, mamá, yo soy un joven, ya usted duerme ahí con mi papá. Sí, no, eso es un bebito. Así de arranque se dice. Que un joven se iba a estar abrazando a su mamá ya. Compañero Manuel, compañero Manuel, tu audio. Empezar. La semana pasada hablábamos qué es la literatura, las características que tiene la literatura. Hablábamos de las primeras escrituras desde la antigüedad, los jeroglíficos, que pertenecían a la cultura egipcia. Decíamos pues que era finalmente la literatura que provenía de la palabra en latín, literatura, que a su vez también deriva de litera, ¿no? Que hace referencia a la letra. Y también habíamos conversado que antes de que se escriba algún texto, existían ya las pinturas en las paredes, a lo que llamamos nosotros el arte rupestre o pintura rupestre, ¿no? Era la forma o la manifestación que tenían nuestros antiguos pobladores para escenificar sus vivencias, las situaciones que ellos hacían en el día a día. Recuerden que los hombres antiguamente eran los nómades, ¿no? Y los nómadas andaban de un lugar a otro, ¿no? Y eran recolectores, eran cazadores, y los niños no tenían una escuela, su escuela eran sus padres y hacían lo mismo que hacía pues papá o mamá. Entonces, esas experiencias lo graficaban en las paredes, ¿verdad? Entonces, antes de la letra existió las figuras. Luego, pues existieron ya los primeros trazos, como la cultura hindú, japonesa, china y etc. de culturas. Y más adelante se dice que la letra en una línea, sobre una línea, lo realizó la cultura occidental, la cultura europea. Es así que nosotros tenemos que el primer texto literario es el titulado Poema de Gilgamesh, ¿no? Es un poema
de hace más de 2000 años antes de Cristo, ¿ya? Estaban escritas en 12 tablillas de arcilla. Eran poemas épicos. Entonces, se dice que estos fueron uno de los primeros textos literarios de la antigüedad. Y observamos y habíamos leído incluso este pedazo del poema de una de las tablillas, ¿no? Que refiere muy bien a lo que les mencionaba hace unos momentos, a una historia épica. ¿Qué era una historia épica, no? De aquellos guerreros que luchaban contra diferentes imperios o castillos, que iban en sus caballos con armadura, en conquista de una dama o en conquista de capitales o ciudades. Entonces, estos poemas estuvieron dirigidos justamente a la epopeya, ¿no? Y acá, no sé si les llegué a mostrar este videito, vamos a colocar para observar. Aquí está, vamos. Yo creo que sí lo mostré, pero vamos a recordarlo, ¿ya? Vamos a recordar porque la semana pasada estuve muy ajetreada, apurada y creo que fue una clase muy veloz. Pero es necesario volverlo a ver si es que lo hicimos. ¿Se puede escuchar? A ver, de nuevo lo voy a volver a subir. Creo que no lo hice bien. Ahora sí. ¿Se escucha, chicas? ¿Dónde está el volumen? Aquí. ¿Se puede escuchar, por favor? Se escucha, pero está bajo. Ya, Muy vamos a bajito, volver a Miss. adelantar. Se escucha bajito, ahora sí. Miss. Y ahora sí. La escritura surge con el objetivo La escritura surge con el objetivo de fijar en un medio físico los excedentes de la ciudad y las transacciones, para poder recurrir a ellos en caso de alguna duda o disputa. Es interesante observar cómo en términos generales el desarrollo de la escritura en sus primeras fases es similar en diferentes pueblos. En ellos se pueden ver: primero, la transición de signos que representan objetos a la lectura de tales signos como palabras. Segundo, lectura de los signos como entidades fónicas independientes del objeto que originó el signo. Primero, surgió un código al cual no se puede llamar propiamente escritura, porque no fija un mensaje lingüístico, sino que refleja acciones o hechos, por ejemplo, el inventario de un depósito o un intercambio. Este primer código fue llamado bulas o crétula. Son pequeñas esferas de arcilla que en su exterior llevan la impronta de sellos, y que contenían en su interior fichas también de arcilla. Los sellos cilíndricos se utilizaban en un principio como firma de quienes enviaban los productos y era también una garantía de que el sello no había sido abierto. Estos tenían imágenes de dioses, elementos mitológicos, escenas laborales o de batallas. El nudo, que cierra el recipiente, o la puerta, son sellados con una crétula o bula, es decir, una esfera de barro en la que se imprime el sello del funcionario responsable. Cuando el barro seca, no se puede abrir sin romper el sello, y solo un funcionario autorizado posee otro sello válido. Si otra persona lo rompe, se pierde la garantía de que el contenido está completo. En cuanto a las fichas de arcilla, eran utilizadas como código o contraseña, para comunicarse entre funcionarios que se encuentran en dos lugares diferentes. Por ejemplo, un funcionario de una aldea requiere una cantidad periódica de cereales para los obreros que tiene a cargo en la construcción de un canal. Puede enviar una crétula o bula sellada que contenga en su interior una ficha que represente cebada y otra que represente la cantidad solicitada. Del uso de la crétula o bula con fichas en su interior, se pasa a un sistema más práctico, en el cual se marca, además, sobre la arcilla externa, símbolos que representan el contenido para poder conocerlo sin romper la arcilla. Esto deja en evidencia que las fichas internas son innecesarias, porque las marcas exteriores están garantizadas por el sello. La crétula o bula deja de ser el envoltorio del mensaje para ser el soporte del mensaje, junto con el sello de garantía. La bula perdió peso y se convirtió en tablilla.
Las marcas no eran palabras, sino representaciones esquemáticas, los cuales pueden ser interpretados por personas que hablan idiomas diferentes. Por lo tanto, no se consideraría escritura desde un sentido estricto. La escritura surge cuando los símbolos dejan de representar objetos y cantidades, pasando a representar palabras en un idioma determinado. Esto ocurrió cuando las tablillas dejaron de ser interpretadas a ser leídas en voz alta en una lengua concreta. Así dejaron de ser pictogramas a ser logogramas, leídos en idioma súmero. La escritura termina de desarrollarse cuando el signo ya no representa una palabra, sino un sonido. Por ejemplo, una flecha puede representar a este objeto o a la palabra vida, porque en súmero ambos se pronuncian ti. También ocurre lo mismo con caña y devolver, ambos se pronuncian ji, y así sucesivamente. Esto solo es posible si se aplica a un idioma determinado, en este caso al súmero. Esta forma de escritura se basa en el principio de acertijo, algo que también se encuentra en la escritura egipcia, donde el escriba, en lugar de tratar de escribir la idea, dibuja imágenes de otras cosas cuya lectura en voz alta sugiera la palabra que expresa dicha idea. Por ejemplo, si quisiéramos expresar la característica canoso y dibujáramos a un perro y a un oso, estaríamos utilizando el principio de acertijo. De esta manera, los signos se vuelven fonemas que permiten representar conceptos abstractos, verbos, nombres, es decir, todo lo que no es un objeto representable. Si bien a este punto la escritura ya está desarrollada, hay una última transformación en la cual el signo se transforma, deja de ser una representación esquemática de un objeto y pasa a tener una forma que permite una realización más rápida, en este caso cuneiforme. Así surgió y se desarrolló la escritura cuneiforme, lo que nos permite tener una base para comprender el surgimiento y desarrollo de otros tipos de escritura. Muy bien, parece un video un poco abstracto, ¿no? Que no se pudiera comprender, pero me gustaría, si alguien lo ha comprendido, lo puede expresar alguna idea. Es la segunda vez que vemos el videíto. ¿Qué podríamos decir respecto a lo que hemos observado? ¿Les parece fascinante el desarrollo de la escritura a lo largo de la historia? ¿Qué pensaban ustedes que era la escritura antes de escuchar esta información? ¿Alguien tiene alguna opinión? A ver, Buenas te noches. escuchamos. Buenas noches. Muy, se ve importante, ¿no? Porque como antes se comunicaban o escribían, por ejemplo, a través de imágenes, ¿no? Por ejemplo, ahí como dicen, ¿no? Ponían una imagen de una cebada, por ejemplo, y ponían unos dibujitos, ¿no? De la cantidad, entonces a la persona que lo enviaba sabía que tenía que enviar cebada y la cantidad que necesitaba, ¿no? Y así poco a poco, ya pues se fue a lo largo de los años, se fue dando ya la escritura, ¿no? Como es ahora. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? La idea de nuestra compañera está muy bien. ¿Alguien más que quisiera participar? ¿Cómo era digamos, la pseudoescritura antiguamente, antes de la verdadera escritura? ¿Qué era? ¿Qué enseñan a los niños antes de la escritura a ustedes? Antes que el niño escriba o aprenda a leer, ¿qué es lo que primero ve? Las imágenes, Las imágenes. Las imágenes. Las imágenes, ¿cómo se le dice a las imágenes? ¿Picto? Pictogramas, mis. Entonces, antes había las representaciones de las personas eran a través de los pictogramas. Y luego los pictogramas se convierten en lologramas, ¿no? Representan a la imagen le ponen un símbolo, un holograma. Y luego surge la palabra. Y la palabra como tal es un conjunto de ¿qué? Conjunto ¿Qué de es la palabra? palabras. ¿Qué es la palabra? Un conjunto de ¿qué? Sílabas. De sílabas. Y las sílabas están formadas ¿por qué? Por fonema.
Muy los bien, por fonemas. fonemas, por letras, ¿no? Y esas letras tienen un sonido, ¿no? Un sonido fonético. Sí, Muy bien. Entonces, la escritura como tal, pues, ha tenido todo un proceso histórico. La gente antes se comunicaba a través de imágenes, pero las imágenes ya fueron muy aburridas y tediosas y pasaron a crear símbolos. Incluso si hablamos de la cultura egipcia, se observa mucho ahora en las lecturas en Historia Universal que ellos hacían mucho uso de los acertijos, ¿no? Con solamente mirar imágenes, ellos tenían que descifrar de qué se trataba para darle un sentido, ¿ya? Entonces, lo importante aquí es que ustedes tengan la idea en sus saberes previos, aquí en su CPU mental, que la escritura ha tenido un proceso histórico, ¿no? A lo largo de los años y que luego, cuando ya se ha hecho como tal, muchos de los que fueron personas muy creativas, empezaron a escribir y a utilizar esta escritura para expresar sentimientos, necesidades e ideas, ¿ya? Por ejemplo, dicen que los arqueólogos peruanos consideran que el pictograma más antiguo, esa idea de pseudoescritura, está en Checta, en un bosque prehistórico de piedras en Lima, en la Sierra de Lima. Ahí se encuentran los primeros indicios de la escritura que datan de hace 5.000 años atrás, imagínense, en el Perú. Son los 5.000. petroglíficos de Checta, que está antes de llegar a Canta, saliendo de Caraballo. Exacto, en la Sierra Lima. Ah, exacto. Entonces son los primeros jeroglíficos que encontraron ahí hace más de 5.000 años. Entonces estos signos fueron descubiertos en aquellos tiempos donde se expresan las situaciones de vida de los antiguos peruanos. ¿Y qué identificamos de verdad? No, parece que hubiera una guitarrita, una cruz, ¿no? Los arqueólogos descifran muy bien esas imágenes que nos habrían querido explicar antiguamente con aquellas imágenes. Asimismo, no solamente hablamos de los chectas como escritura, pues muy antigua, también en la cultura incaica que se utilizó para poder hacer la contabilidad. ¿Recuerdan? Historia del Perú. Los quipus, ¿verdad? El quipu, que era una sola tiritas, pues donde tenían muchos nuditos, ¿no? 1, 2, 3, y en el otro más nuditos, eran diferentes colores. Entonces, el quipu también era un artefacto textil compuesto por cordeles y nuditos, a pesar que era muy sencillito, era la base de un complejo sistema a través del cual los quipu camayo, las personas contadoras de aquella época, o especialistas en los quipus, dejaban constancia de todo aquello que tuviese importancia para el imperio. Los cronistas españoles del siglo XVI se mostraron maravillados por la cantidad de información que estos hilitos podían albergar. Era como un abecedario inca, ¿no? También era una forma de expresión. Y luego ya de los quipus, de la cultura incaica, aparece pues la literatura antigua. Esta literatura tenía como característica los siguientes: eran obras de carácter religiosos, obras dedicadas a los dioses y creencias de un pueblo, una visión politeísta del mundo. ¿Y qué es politeísta, chicas? Varios dioses. Exacto, predestinación del ser humano. Hablamos de estas obras en los siguientes autores, ¿no? Edipo Rey, Sófocles, El arte de amar, Ovidio, La Ilíada, Homero, La Odisea, Homero. Cuando hablamos de la literatura antigua nos podemos recordar, quizás podemos hilar este título con los antiguos dioses del Olimpo, ¿no? Eran una cantidad de divinidades a los cuales se les rendía culto en aquellos tiempos, y hay una cantidad de obras escritas en relación a ellos. Entonces, estas características tienen que ver mucho con las siguientes obras, ¿no?, que les he mencionado. Y de seguro que ustedes también lo han leído en la secundaria. ¿Quién ha leído la Ilíada, la Odisea? ¿A qué se refiere, por ejemplo, la obra La Ilíada? ¿O a qué se refiere la Odisea? Que son las más leídas. ¿Alguien tiene algún pequeño resumen respecto a estas obras?
¿Alguien recuerda? La Ilíada, la guerra de Troya, Miss. Muy bien. ¿Y la Odisea? ¿Quién recuerda la Odisea? La fidelidad, Miss, la fidelidad de la mujer de Odiseo. Muy bien. Mantuvo por 10 Penélope. años. Penélope, ¿verdad? Penélope, sí. Que tejía y destejía. Tejía por día, Para por no, noche, destejía. Exacto, la fidelidad. Muy bien. Entonces son obras muy valiosas en la historia universal, en la literatura universal. Y así también tenemos la literatura medieval. La literatura medieval se caracteriza porque las obras generalmente eran anónimas, pues el autor no busca reconocimiento. Por ejemplo, el más conocido, el Mestre de Juglaria, se narran hechos heroicos por la vía oral. Se desarrollan las jarchas y las cantijas. Mestre de Clerecia, se escriben obras de carácter culto y con propósito de educar. Entre las obras más importantes de aquella literatura está el Cantar de Miosit. ¿Quién no ha leído el Cantar de Miosit? A la fuerza, pero lo has tenido que leer. La canción de Roldán, el Cantar de Nibelungos, el Conde de Lucanor, Amadís de Gaula. Esta literatura es un poco compleja para entenderla, pero igual nos hicieron leer. ¿Alguien recuerda sobre el Cantar de Miosit, que es la más famosa? sí, Miss, que va al rescate por sus hijas, por su honor. Exacto, muy bien. Entonces la parte más principal de la obra del Cantar de Miosit, de verdad que son gestas muy gloriosas de estos antiguos personajes en las obras, ¿no? Luchas constantes y permanentes. Y así como hay la literatura antigua, la literatura medieval, también hay una literatura renacentista a lo largo de la historia mundial. Entre estas características está que es antropocentrismo. El hombre se interesa en sus placeres y en su vida. Aparece la novela picaresca. El tema del amor se presenta idealizado. Se cultiva la poesía religiosa, la purificación del alma y la unión a Dios. Se muestra sencillez y claridad expresiva, equilibrio de formas y naturalidad. Entre las obras más famosas está El Lazarillo de Tormes, La Divina Comedia de Dante Alighieri, Las Ségollas de Garcilaso de la Vega, Utopía de Tomás Moro y entre tantos. ¿Quién recuerda de alguno, al menos dos líneas de estas obras? El Lazarillo de Tormes es que va Yo también al mucho. ciego y se va tomando el vino mientras él no se da cuenta, pero él se da cuenta de todo lo que hace el Lazarillo, ¿no? Porque es un pícaro y le acompaña en varias aventuras. Exacto, muy bien. La Divina Comedia, Dante Alighieri, de cuántos cielos nos habla, infierno, no sé cuántos. ¿Quién recuerda de Así, Dante Alighieri? nos habla del purgatorio, de la entrada al Ajá. Hades, que se encuentran ahí, todas Muy las bien, aventuras. Virginia es una persona muy leída. Recuerda muy bien las obras, al menos tiene la idea, ¿no? Eso es lo más importante, hay que tener sus saberes previos porque es parte de la cultura general. ¿Alguien más recuerda, aparte de Virginia, algo? ¿Algo más, chicos? Cuando no recordamos, no somos enciclopedias vivientes. Lo que podemos hacer si estamos en la computadora y uno está conversando aquí para ustedes, entonces, ¿qué hago? Busco en el internet. Rápidamente busco la información para poder hilar con la persona que me está hablando y así estos saberes se van a mantener firmes en nuestra memoria. ¿Ya? Además, tenemos, después de la literatura renacentista, tenemos la literatura barroca. La literatura barroca, entre sus características se encuentra ampliación del vocabulario con el uso de préstamos lingüísticos, lenguaje cargado de recursos expresivos, se enfoca más en la forma del escrito que en su contenido, se transmite el mayor número de ideas con la cantidad menor de palabras posibles, el teatro se enriquece y florece. Entre las obras más importantes están Los amantes de Teruel, de Tirso de Molina, El divino Narciso, Sor Juana Inés de la Cruz, Las moradas de Santa Teresa de Jesús. En la literatura del siglo de oro español, se caracteriza porque el siglo de oro posee una fusión entre las características de la literatura del Renacimiento y el Barroco.
aunque fueron las características de la segunda las que más se manifestaron en España. ¿Cuáles son esas obras? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra, Fuente Ovejuna de Lope de Vega, El alcalde de Zalamea, Calderón de la Barca, La vida del Buscón, Francisco de Quevedo. De seguro que ustedes están buscando ya todas esas obritas en su cabecita y están ahí en su CPU rebuscando la información, porque antes, cuando nosotros, no sé quiénes todavía tendrán 30 y tantos o 40, ¿no? Los que tienen de 30 para atrás han llevado literatura como tal, como curso, no como las que llevan ahora, ¿no? Es la combinación de varios cursos en un solo tiempo. Recuerdan que antes se llevaba literatura universal, literatura peruana, literatura española, y así íbamos llevando por cada año una literatura diferente. O historia del Perú 1, historia del Perú 2, historia universal y geografía, y eran los cursos más separados y había mucho mayor tiempo de poder desarrollar los temas para los maestros. Entonces, muchos de los que tenemos, de los que tienen de 30 y tantos para hacia adelante, para atrás, han leído mucho, han tenido que hacer muchos resúmenes respecto a las obras literarias. Por ejemplo, ¿quién recuerda o elabora un pequeño resumen del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha? ¿A qué se refiere? ¿Quién lo recuerda? Fuente Ovejuna también es muy famosa. ¿Quiénes fueron? Vemos todos. ¿Recuerda? Miss, el Bueno, Quijote de la Mancha, A ver, Zaira. Cervantes. Sí. Ya, pero ¿de qué se trata más o menos Don Quijote de la Mancha? Se trata que Quijote de la Mancha, de tanto leer los libros, se volvió loco y se enamoró de Dulcinea del Toboso y encontró a su escudero a Sancho Panza. Y le hizo creer que entonces como ella le iba a regalar, iba a ser gobernador de una isla, creo que me recuerdo. Luchó con los molinos, como si fueran unos gigantes. Sí, muy divertida esa obra, a mí no me recuerdo tanto, pero sí, muy amena. Sí. Y Fuente Ovejuna, creo algo, todo es el pueblo, ¿no? O sea, todos, o sea, vamos a luchar todo uno y es como que somos Fuente Ovejuna y nadie dice, como el pueblo hace y el pueblo mismo hace justicia. Es el mensaje que da. Exacto, muy bien, Virginia. Puntito para Virginia, entonces. Y así va pasando la historia y llegamos a los movimientos de la literatura ilustrada, el clasicismo y el neoclasicismo. En el clasicismo predominan los géneros de reflexión, didáctica, crítica e historia. Los temas son inspirados en la tradición literaria grecorromana, por lo cual carecía de originalidad. Intenta dar continuidad a los valores del renacentismo, búsqueda del conocimiento, perfección y filosofía del humanismo. En el nuevo clasicismo, rechazo a los dogmas religiosos, promoción de la difusión del conocimiento, se crean publicaciones como diccionarios y enciclopedias, miren. Recién el neoclasicismo. Nace la Real Academia Española, con su lema limpia, fija y dar resplandor. Perdió adeptos cuando surgen los albores del romanticismo. Va pasando la historia y encontramos la literatura del romanticismo, Adolfo Bécquer. Dice, ¿cuáles son sus características? Búsqueda de la libertad creativa, exaltación del yo individual, yo lindo, yo guapo, yo puedo, yo gano. Valoración de la propia personalidad, espíritu de rebeldía y aventura. Intensificación de los sentimientos, amor, soledad, resignación. No solamente el romanticismo es estoy enamorado y sueño en las palomitas, sino es también aquella persona que vive en la soledad, que se victimiza constantemente y que no se puede resignar o se resigna muy rápido, ¿no? Es una época muy bonita de la literatura. Entre las obras más importantes tenemos al Conde de Montecristo, Augusto Maquet y Alexandre Dumas, Los Tres Mosqueteros, Alexandre Dumas, que también se hizo en dibujos, ¿no? Los Miserables de Víctor Hugo, Don Juan Tenorio de José Zorrilla, y Bonne, Walter Scott, ¿no? Son tantísimos, ¿no?, autores a lo largo de esta
época. Y así se va terminando, pues, miren, chicas, la literatura a lo largo de la historia, cómo va pasando, ¿no? Desde sus inicios vamos a ver, ¿no? Desde estos jeroglíficos a lo largo del mundo, en nuestro país, y en nuestro país está, pues, los quipus, la forma de expresión, y llegamos a la literatura antigua a lo largo de la historia, la literatura medieval, la literatura renacentista, barroca, el siglo de oro español, clasicismo, neoclasicismo, el romanticismo, y terminamos ahí con la literatura mundial. Aún sigue y continúa. Pero he tratado de sacar lo más elemental porque nuestro curso es literatura en contextos diversos, ¿no? La literatura no solamente en nuestro país, sino a nivel de todas las sociedades en el mundo, cómo ha ido surgiendo. Y es necesario que tengamos al menos o recordemos las ideas previas para poder desarrollar luego la literatura infantil de lo que corresponde a nuestro nivel. ¿Recuerdan ustedes una famosa obra de la literatura, dentro de la literatura incaica? Recuerden que la literatura incaica no había una escritura, o sea, no había escritura. Las tradiciones se daban de forma oral, pasaba de una persona a otra y de generación en generación. Y hay una obra muy bonita, que nos habla de Kusikuyu y un personaje del cual ella está enamorada. ¿Recuerdan ese nombre? Ay, mi perrito está que juega con su papá. Inca Tupac, ¿Cómo? el hijo de Pachacute. Si no me equivoco, Inca Tupac Yupanqui, Kusikuyu se enamora de otra persona. de Ollanta, de Ollanta, La de la obra de Ollantay. Ollantay. Uy, oye, le gusta mucho la literatura virginia. Entonces, miren, aquí está. Ollantay es una de las obras más destacadas de la cultura incaica. Una obra que no se ha perdido en el tiempo. Y luego ha sido escrita, pues, ¿no? Dice así. ¿Quién quiere leer el resumen de esta obra? Yo mismo. Y te invitamos. El general Ollantay, un andí, hombre del pueblo, héroe legendario del Tahuantinsuyo, guerrero plebeyo ennoblecido por sus valerosos servicios al Inca Pachacute, se enamora de Kusikoyur, que significa estrella alegre, hija de este y es correspondido en secreto por ella. Anahuarqui, la madre de esta doncella, sabe de los amoríos y los acepta igualmente a espaldas del Inca. Los amantes se casan en secreto y conciben descendencia. Tal acto era considerado sacrilegio por el Huilacuma, el sumo sacerdote. Cuando por alguna circunstancia este valeroso guerrero lo considera adecuado, se atreve a pedir la mano de Cusicoyo a su inca jefe, empero en el rechazo por su ascendente sin nobleza de sangre. Pachacute, indignado, hace encerrar a su hija en la casa de las vírgenes del sol, en la Yaguasi, con las mamacuyas. Continuamos ya. Esta respuesta, esta respuesta al rechazo de Pachacútec, Ollantay se subleva, llevando a todos sus seguidores a la fortaleza que más tarde se llamaría Ollantaytambo, en el valle del Urubamba. El Inca envía a Rumiñahui, uno de sus más leales generales, para arrestarlo, encontrando una feroz resistencia que duraría cerca de una década, mientras Kusikoyur, en su cautiverio de la luz, da a luz a su hija Imaxuma, producto de los amoríos con el guerrero. Muere Pachacutic y Rumiñahui, al verse derrotado, piensa en una estratagema para doblegar al Alberto Yantay y finge haber sido degradado y mandado a golpear por el nuevo Inca, como castigo por su incapacidad combatiente. Siguiente, Miss. Así, llegadas las festividades por el Inti Raymi, pide refugio al confiado Yantay, quien poco después es tomado prisionero, aprovechando la ebriedad de sus soldados durante las celebraciones en honor al dios Sol.
Ante el nuevo Inca Tupac Yupanqui, presentan a Ollantay prisionero y poco después de conocer la historia que envolvía el amor de sus padres, se presenta igualmente Imaxumac, la hija de los protagonistas, para interceder por su madre. Luego de escuchar sus argumentos, Tupac Yupanqui juzga a favor de Cusicoyur y permite que se realice su boda con Ollantay. Qué bonito. Ahora, ¿quién entendió la historia que nuestra amiga Virginia ha leído? ¿Quién nos explica? Como los niños. Ya hemos escuchado a nuestra colega y ahora, ¿quién nos puede explicar en sus propias palabras el texto? Profesora, buenas noches. Hola Lili, ¿qué Bueno, yo leí esa obra y fue una obra que siempre recuerdo acerca del amor imposible que tenía Ollantay. Quizás lo que sucedía en esa época, ¿no? Que una hija del Inca no podía estar con cualquier persona, sino ellas eran separadas para otro tipo de personas como la realeza, ¿no? En esos tiempos. Y también la hija y Mazuma que ellos tuvieron, producto de ese amor que ellos que tenían. Y esta historia te lleva al pasado, al tiempo de los incas, donde te muestra lo que se vivió. Claro que no sabemos quién escribió esta obra porque el autor es anónimo, pero es una obra muy bonita en la que cuando yo lo leí, me mostró la historia de antes, cómo fue antes en la época del incanato. Muy bien, gracias Lili. En el Imperio Incaico había, recuerdan ustedes, habían las clases sociales. ¿Recuerdan de qué forma se graficaba estas clases sociales? En forma de un rectángulo o de una pirámide. De una pirámide. De una pirámide. En la parte superior, ¿quién estaba? ¿Quién estaba en la parte superior de la pirámide? El Inca, Miss. El Inca, la nobleza, ¿no? Y debajo de la nobleza recién venían los familiares del Inca. Y así iban bajando hasta los mitimaes y no sé qué más, ¿ya? Los que tienen mejor memoria lo van a recordar. Entonces, antiguamente se decía pues que el Inca solamente, los hijos del Inca solamente podrían casarse o tener relaciones con iguales a ellos. Entonces, así Ollanta y sea el mejor guerrero del mundo, el Inca no lo iba a aceptar jamás. Pero Ollanta y en su noble corazón pensó que al haber conquistado tantos lugares para el Inca, iba a aceptar que pueda desposar a Cusicuyo. Pero el Inca se enojó, le molestó y llamando a Rumiñahui para tenderle una trampa, ¿verdad? Esperaron que Pachacútec muera y que Tupac Yupanqui pueda entender la situación y la chica, la hija de ambos, pueda crecer para poder interceder en el amor de Ollantay y Cusicuyo, ya mayores, muy mayores, y recién puedan casarse. Imagínense, esta obra literaria es una obra romántica. Es una obra que desata muchos sentimientos, a pesar que es muy, muy, muy antigua, de una tradición oral, ¿no? Es una obra muy bonita que representa pues a nuestra época incaica. Bonita, ¿verdad? Aquí no le despierta mucho sentimiento. ¿Quién no quisiera un hombre que espere tanto tiempo por el amor de su doncella? Muy bien. Después de la época de la literatura incaica, que también tiene como característica de ser politeísta porque tenía cantidad de dioses, el jaguar, la serpiente, el sol y no sé qué más, la luna y entre otros, y cantaron también para ese tiempo, habían los pequeños yarabís también, que cantaban y daban adoración a estos dioses, ¿no? Surge también en la etapa de la conquista cuando llegan los españoles al Perú, en 1532 llegan ellos y empiezan con una nueva forma de creación literaria. Entonces, ¿cuál es el contexto histórico para esta etapa de la literatura?
Dice que se inicia con la conquista del Perú en el año 1532 con la captura de Atahualpa en Cajamarca. A raíz de la conquista del Perú por los españoles, cambia la vida del poblador peruano. Les fueron impuestos normas de vida, creencias. El idioma quechua se convierte ahora en el idioma castellano, es decir, pasa a ser un pueblo dominado y pasivo. Entonces la literatura incaica pues va quedándose atrás para surgir una nueva forma de literatura, ¿ya? En esta época de la conquista surgen las coplas y los romances. ¿Qué eran las coplas? Eran composiciones muy breves, recitadas por los españoles, casi analfabetos la mayoría, o sea, no vinieron gente muy preparada e instruida en nuestro país a conquistarnos. Eran analfabetos, sin estudios, sino que eran gente muy, muy perspicaz, gente muy, ¿cómo puede decirse en términos vulgares, muy viva, ¿no? Quisieron engañar al hombre andino porque llegaron con caballos, con armas, con cosas que el hombre peruano nunca había visto. Entonces muchos de los incas o de los indios se maravillaron, ¿no? Y se convirtieron en seres pasivos y fueron conquistados y muchos de ellos mandados a trabajar por mucho tiempo en las minas o de esclavos o de sirvientes. Entonces los españoles empiezan a elaborar sus pequeñas coplas con un sentido burlesco, ¿ya? Para sus jefes. Por ejemplo, uno de ellos dice, pues señor gobernador, míralo bien por entero, y allá va el recogedor y acá queda el carnicero. Silencio, Firulín. Ay, un ratito, chicos. Perdón, mi perrita está que fue. Los romances tienen su origen en la tradición popular española. También son más extensos que las coplas eran más cortitas. Mezclan la literatura épica con la literatura lírica, ¿no? Épicas, aquellas obras grandiosas, obras de gestas, de batallas, con la literatura lírica, esta pícara. Entonces, por ejemplo, hay una que dice, Almagro pide paz, los pizarros guerra, guerra. Ellos todos morirán y otros mandará a la tierra. Entonces, la lengua oficial de aquella época ya se hace el castellano. Aquí destacan, como les comentaba, las coplas, los romances, las cartas. También habían romances anónimos, que no tienen hasta el momento autores y que son muy bonitos y que hasta ahora se cantan. Aparecen las primeras crónicas, relatos minuciosos sobre hechos de la conquista y la colonia, ¿ya? Entonces, ya pasamos la literatura incaica, viene la literatura de la conquista de nuestro país y ahora aparece entre las más destacadas de la literatura de la conquista, la crónica. La crónica es el género propio de la conquista, que da a conocer la vida y organización de los imperios antiguos, las hazañas de la conquista, el dominio español, los ritos, las costumbres, las tradiciones populares y algo de poesía. Entre las crónicas más famosas y que yo creo que ustedes también recuerdan, están las indígenas, de Guamán, Poma de Ayala, el Tuti Cusi Yupanqui, Juan de Santa Cruz, Pachacuti. Crónicas de mestizos muy famosos hasta la actualidad y que deben recordar es el Inca Garcilaso de la Vega, Blas Valera. Entre los españoles cronistas más famosos está Pedro Cieza de León, Juan de Betanzos, Pedro Sarmiento de Gamboa, Fray Martín de Murúa, Cristóbal de Molina. Un ratito. Las características de la crónica están entre dos vertientes. La vertiente popular, donde resaltaron las coplas y los romances, y la vertiente culta, destacaron las crónicas.
Luego de la conquista tenemos la literatura de la etapa colonial. En la etapa colonial, la literatura tenía que ceñirse inicialmente a los autores españoles. El rey Carlos I, llamado Carlos V, nombró al primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela. La estructura social, la nobleza superior y criollos que poseían títulos nobiliarios, el pueblo, los indios que tenían 5 derechos legales que nunca se cumplían y los negros que eran los esclavos. En aquella época, pues la economía estaba basada en la minería, la religión católica era obligatorio. La Santa Inquisición era severa en el cumplimiento de su autoridad. El quechua no desapareció como idioma, se mantenía en algunos lugares, sino que fue aprendido por los sacerdotes para propagar la fe religiosa. Pues había pueblos que hablaban la de nuestro idioma quechua. Y en esos tiempos de la época colonial llegó pues la religión católica a nuestro país. Y los curas tendrían obligatoriamente que aprender este idioma porque ellos tenían que evangelizar. E iban pues a estos lugares para poder ganar la conciencia de los indios. Y muchos de los que no fueron creyentes o no cumplían estos preceptos fueron quemados vivos, fueron maltratados, ¿no? Por eso existía la Santa Inquisición. O sea, miren todas las características de aquella época, de aquella sociedad, y bajo estas condiciones también hay literatura. Entonces, la poesía del siglo XV en el Perú empieza a tomar resonancia y se empieza a escribir con mucha más dedicación, con mucha más vocación. ¿Ya? Miren qué bonito estamos trasladándonos a qué épocas. Y en aquellas épocas se trabajaba la literatura desde la forma de vida de esa sociedad. Por eso dice que la literatura pasa de acuerdo a cómo vive la sociedad en su tiempo. Entre los representantes más destacados de aquella etapa colonial se encuentra Juan del Valle Cabadíes, ¿no? Por ejemplo, él nace en Andalucía, pero se traslada al Perú bastante joven, por su origen español, es considerado plenamente acriollado. Estaba vinculado a familias muy acomodadas e influyentes en Lima, en contraste con la figura legendaria del poeta marginal que le creara Palma. O sea, Palma decía que era un poeta marginal. Su formación fue en lo esencial autodidacta, no estudió, se educó solo, o sea, aprendía por sí mismo. Se dedicó por muchos años con escaso éxito a la actividad minera. Juan del Valle Cabadíes escribió como este pequeño verso que a continuación les doy a leer. Para hallar en palacio estimaciones se ha de tener un poco de embustero, poco y medio de infame lisonjero y 2 pocos cabales de bufones, 3 pocos y un poquito de soplones y 4 de alcahuete recaudero, 5 pocos y 1 millón de parlero, las obras censuradas y las acciones. ¿Qué más o menos les suena este pedacito de texto que les he leído? ¿Qué creen entender o qué pueden entender de esta pequeña estrofa? ¿Es serio? ¿Es un lenguaje serio? ¿Es un lenguaje muy culto? ¿Es un lenguaje burlón, grotesco? ¿Es un lenguaje picaresco? ¿Qué dicen ustedes? ¿Están chicas ahí? Sí, ¿verdad? Y mis A ver, ¿qué dice Florecita? ¿Cómo lo entienden? A ver, vuélvanlo a leer ustedes solos y levanten la mano. ¿Quién lo entiende? ¿Cómo lo entiende? ¿Qué puede descifrar de esta pequeña estrofa? Para poder más o menos entender las características de la literatura de esa época. ¿Alguien? ¿Algo? ¿Nada? ¿Me van a tener miedo? Chicas, ¿qué dice ahí? Para hallar en palacio estimaciones, se ha de tener un poco de embustero, poco y medio de infame lisonjero,
y 2 pocos cabales de bufones, 3 pocos y un poquito de soplones y 4 de alcahuete recaudero, 5 pocos y un mucho de parlero, las obras, censurado y las acciones. ¿Qué dice? Para hallar qué cosa en el palacio, dice. Miss, se trata de, digamos, para hallar con la, digamos que ahora hoy A ver. hablamos con las palabras de que, por ejemplo, chupamedias, algo, pero ellos lo dicen Ajá. de soplones, embustero, ¿no? De sonjero. Disculpe, Miss, ¿lisonjero qué es? ¿Qué significa Es como lisonjero? burlón, Ah, ya ves. burlón, ¿no? Creídos, se Un creen, poquito, digamos, los más ajá. grandes, altos, pero en realidad Lisonjero, no, un no poquito son, pues, burlón, un poquito no muy culto en su lenguaje. Claro, es una burla, soplones, ¿no? claro, es Ajá. una burla que él hace a los grandes de la sociedad limeña de aquella época, ¿no? Le dice a ellos, tú que estás ahí en el gobierno, yo también puedo entrar, no necesito tanta cultura, un poquito de buen lenguaje, un poquito de maña, un poquito de chistoso, de gracioso, y yo también puedo ser participante de estas personas de palacio, ¿no? Más o menos de eso trata, pues, esa literatura de aquellas épocas, ¿ya? Y pasamos ahora a otros grandes representantes de la época, de la etapa colonial. ¿Quiénes son estos señores? ¿Y quién es este señor? Todos también conocemos mucho a través de la historia. José Faustino Sánchez Carrión, precursor del Perú. Él nace el 13 de febrero de 1787 en Huamachuco, ciudad de la Sierra Norte del Perú. Sus padres fueron don Agustín Sánchez Carrión y doña Teresa Rodríguez. Francisco Javier Mariátegui, prócer de la independencia. Ahí está. Considerado prócer y un conspicuo pensador liberal y republicano, se opuso a las ideas monárquicas del general don José de San Martín y de su ministro Bernardo Monteagudo. Participó en los debates de la Sociedad Patriótica y con sus escritos en la Abeja Republicana. A pesar que también era prócer, que defendía a nuestro país, que no estuvo muy de acuerdo con don José de San Martín, tuvo grandes escritos que han quedado en la historia de nuestra patria. Luego de ello pasamos por la época colonial y estamos aburridos pues de seguir dominados por los españoles, cansados de esa presión en la que ellos nos tienen, en esa deshonra al ser humano, de esclavos, de indios, ¿no? De nunca sobresalir, y surge pues en la literatura de la emancipación un representante que quiere librarse de los españoles a través de su lucha, ¿no? Junto a su esposa Micaela Bastida, y que es descuartizado en la Plaza Mayor del Cusco. ¿De quién hablamos? Tupac Amaru, Miss. De Tupac Amaru, muy bien. Es el representante, pues, de la historia de la emancipación. Nosotros estamos hablando de la literatura de la emancipación, pero él es representante de la historia de nuestro país en la etapa de la emancipación. Y por eso les digo, la literatura no es ajena a la historia a lo largo de la vida de una nación. La literatura tiene que ver mucho con las costumbres de vida, de las necesidades de vida de aquella época. Entonces, esta literatura es de 1780 a 1824. Contexto histórico, social y cultural. Hay una gran crisis económica en nuestro país. Los españoles se llevan nuestro dinero, se gastan nuestro dinero en muchas de las diversiones. Tienen esposas indias, esposas españolas, mulatas, o sea, es una vida desordenada. Estratificación social, ¿no? Está la nobleza, los reyes, los virreyes en cada país, en cada país, pues, ¿no? Los virreyes y los que siguen después de esos estratos. También, mira, va pasando eso en nuestro país, pero en América del Norte se da la independencia de Estados Unidos, un 3 de julio, ¿no? La Revolución Francesa en el continente europeo. Y Tupac Amaru, San Martín y Bolívar, los hombres que representan en nuestra época de la emancipación. Miren cuántas cositas van pasando cuando se desarrolla la literatura en esos años.
Bonito, ¿no? Interesante, estamos recordando. Las características de esta literatura es que hay muchos temas patrióticos, ideales libertarios, pero dominio del ensayo, que es muy complejo hacer un ensayo, escritos peruanistas. ¿Quién es ese señor? ¿Ustedes lo recuerdan? Están solamente viendo su imagen sin su nombre. Sí, Mariano recuerdo. Melgar. Mariano Melgar, muy bien. El famoso periódico Mercurio Peruano. Las batallas contra los españoles con San Martín y Bolívar, ¿no? La corriente libertadora del sur y la corriente libertadora del norte, ¿ya? Entonces, esas son las características de aquella literatura y tenemos, por ejemplo, luego de ello, tenemos la literatura de la República. Van pasando los años, los españoles ya se fueron de nuestro país, pero ya tenemos conflictos, ¿no? Con Chile. Periodo de 1825 a 1920. Contexto histórico, social y cultural, o sea, en el mundo, junto con nuestro país. Dependencia de Inglaterra en el siglo XIX. Dependencia de Estados Unidos, siglo XX. Caudillismo militar en nuestro país, ausencia de una clase dirigente, de alguien que pueda dirigir a las personas que se querían agrupar en asociaciones contra la problemática de nuestro país. Surgen ideas liberales, anarquistas y socialistas. ¿Quiénes son los representantes más famosos de aquella época? Augusto Salaverry y Ricardo Palma, representantes del romanticismo peruano. El romanticismo en el Perú surge en 1854. Las obras románticas exaltan a todo lo nacional, al amor, la soledad. No solamente está el romanticismo en aquella época de la literatura republicana, sino también está el costumbrismo y el realismo. El costumbrismo abarca el periodo de las luchas o políticas, el caudillismo y las dictaduras. El realismo después de la guerra con Chile, literatura analítica, más reflexiva, ¿ya? Oye, chicas, ¿y qué obra tan importante tiene Ricardo Palma? ¿Cuál es su obra más famosa? Es un recopilado de muchas narraciones, de muchas historias. Busquen, googleen, chicas. No solamente escuchen. A ver, ¿quién encontró? Tradiciones peruanas, Miss. Tradiciones peruanas. ¿Quién recuerda una de las tradiciones peruanas? Porque es un recopilado de varias historias en un solo libro, en un solo compendio. ¿Quién recuerda uno? Al menos el título. Miss Del no es Lima la horrible. También, muy bien, Lima la horrible. Otra. Estamos mal algunas en literatura, en la historia del Perú. Otra, vamos, chicas. Díganme 5, va uno, lo que nos ha dicho nuestra compañerita. Googleen, yo sé que no están en celulares, no estarán lavando ropa, ni cocinando, ni haciendo el lonche, ¿no? Estamos en clase. A ver, número 2. Dos. ¿Cuántas están? A ver, vamos a ver, le voy a ver las camaritas acá. No, Ana Virginia es la única que está con la cámara prendida, con razón está aquella que participa. Miss, el rincón quita calzón. Al rincón quita calzón, muy bien. Don Dimas y Muy el bien, de la Zaida. tijerita. Solamente Zaida y Virginia tienen nota esta noche. Muy bien, Don Dimas y la tijerita, 3. Tradiciones en salsa verde. Ya, 4. Tradiciones peruanas y edición bilingüe castellano-chino. 5. Buenas ¿Alguien más noches. que no sea Zaida y Virginia? Miss, buenas noches. Los Diga carnavales Lorena. en Perú.
¿Cómo? No te escuché. Mis, a ver si está bien esta, mis, los carnavales en Perú, el Inti Raymi, Corpus Ya. Cristo. Corpus Christi. Corpus Christi. Sí, sí, mis, lo siento, estaba sin lentes. Muy bien. Obras de Augusto Salaverry. Al menos 3. Augusto Salaverry. Están lavando ropa, ya están tomando el lunch y no están en clase. Mírala. ¿Qué están haciendo? Vamos. Mis ¿Qué para? de Dime, dime. Bolívar, Misterios de la tumba. Sí, muy bien. 1. La El justicia bello ideal. americano también. Ya. El amor 2. y el oro. El amor y el oro. 3. Muy bien. Carita feliz, chic, 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 para todas las que contestaron. Muy bien, chicas. Pasamos. Mis albores y destellos también. También, miren, aquí está. Ahí, acá está. Entre los representantes del costumbrismo tenemos a Felipe Pardo y Aliaga, que era un anticriollo. Manuel Asensio Segura, criollismo. A ver, un viaje. ¿A quién le pertenece esta obra, Un viaje? Busquen. ¿A quién le pertenece la obra Un viaje? Vamos, googleen. Felipe Pardo y Aliaga. Muy bien, muy Pardo y bien. Aliaga, mis. Excelente. Ñacatita. Mis Felipe Pardo y Aliaga. Muy bien. Manuel Asensio Segura. Una obra nada más busquen. De Manuel Asensio Segura. Mis de Manuel Ascenso Segura, Ñacatita, creo que es la obra. Claro, es Ñacatita y Felipe Pardo y Aliaga es Un viaje. Ahora tenemos aquí a Ricardo Palma, Tradiciones Peruanas, al Rincón Quita Calzón, nos dijo nuestra compañerita, es una de ellas. Este es el más representativo de nuestra historia. Todo el mundo conoce y habla de Ricardo Palma. Fue un escritor romántico, tradicionalista, periodista y político peruano famoso, principalmente por sus relatos cortitos de ficción histórica, reunidos en un libro, Tradiciones Peruanas. Cultivó prácticamente todos los géneros. No se salvó ni uno. Hizo poesía, hizo novela, hizo drama, satírica, crítica, crónicas y ensayos de diversas índoles. Sus hijos, Clemente y Angelina, le siguieron los pasos como escritores, pero nadie logró consagrarse como Ricardo Palma. O sea, se paseó por todos los géneros literarios. ¿Ya? Por eso es muy reconocido. El realismo, esta corriente literaria surge en el Perú a fines del siglo XIX. La crisis que surgió después de la guerra con Chile tuvo como consecuencia en la literatura una actitud reflexiva, analítica y crítica, ¿no? Es decir, ¿qué pasó con nuestro país? ¿Qué sucedió con tantas muertes después de la guerra con Chile? ¿Cómo podríamos volver a recuperarnos después de la guerra? Entre los principales representantes de esta corriente está Manuel González Prada, Mercedes Cabello de Carbonera, Clorinda Mato de Turner. Una obra de Manuel González Prada, famosísima, y todo el mundo la conoce. A ver, ¿quién nos dice? Obra de Manuel González Prada. Manuel González Prada. Sus hijos ya están grandes, los estarán escuchando. Papá, esa me la sé, dirán. Mamá, esa me la sé. O primo, prima, hermanito, esa me la sé. Manuel González Prada, su obra más famosa. Páginas libres, Miss. Muy bien, carita feliz. Mercedes Cabello de Carbonera, obra. Nada. Blanca Sol, Miss. Ya, Clorinda Mato de Turner. Son mujeres de la literatura. Mira, una de las primeras mujeres que hace literatura en nuestra patria después de la guerra con Chile. Ave sin nido. Esa obra también es muy conocida y de seguro que alguien lo ha leído.
Vamos. leí. ¿Tú lo leíste, María? A ver, cuéntanos. Algo chiquitito. María lo ha leído. A ver, ella nos va a contar algo muy cortito nada más. María. Se le fue, creo, el audio, ¿verdad? Vamos a continuar. María a la 1, María a las 2, María a las 3. Miss, esto es una historia donde gira el entorno de una joven que se llamaba Marcela. ¿Quién ella era esto? Era víctima del abuso por parte de un sacerdote católico, ¿no? Y donde esto, la mujer quiere decir, ¿no? Que la mujer en la sociedad peruana, en los finales del siglo XIX, también abordaba temas como la hipocresía religiosa y lucha por la justicia social, ¿no? En esta novela es considerada una novela clásico de nuestra literatura peruana, y su publicación se generó un gran escándalo, ¿no? Ya que en la sociedad, ¿no? Para que un abuso de un sacerdote no decía mucho en la época. Y ahora creo que también hay demasiado, ¿no? Cuando escuchan el sacerdote de un abuso, ¿no? Por eso que fue la primera novela peruana donde abordó aves nido, el abuso sexual y la opresión de las mujeres también. Muy bien, gracias, Heidi, qué bonito. Entonces, claro, a lo largo de la historia ha habido muchos abusos contra las mujeres y contra los varones, ¿no? Por el tema de la conquista, del dominio, de querer coger cosas que no le pertenecen a uno. Con ese pretexto de que quiero más tierra, abusaban también de las personas. Con ese pretexto de que quiero evangelizar, también se abusaba de las personas. Y esta novela nos cuenta esa situación, ¿no? Del poder, del abuso del poder, ¿no? De tener que vestirte algo por encima, pero por dentro no sabemos cómo puedes actuar. Y Clorinda Mato de Turner lo señala en su obra. Muy bien, también tenemos, acá está, ¿ven? Clorinda Mato de Turner, Aves sin nido. También tenemos a nuestro gran insigne escritor conocido, famoso, don César Vallejo, de la historia del Perú contemporáneo. Luego que pasamos situaciones con Chile, el proceso de la independencia del Perú comenzó con el desembarco de la expedición libertadora de San Martín en la Bahía de Paracas el 8 de septiembre y concluyó. Vamos a dejar esto. Vamos a hablar, este de aquí pegué mal, este de aquí es don César Vallejo. ¿De qué parte del país es nuestro querido César Vallejo, chicas? Huamachuco. Huamachuco. ¿Dónde se encuentra Huamachuco? El azul, el verde. En norte, en su tierra de Cristian Cueva, ¿no es, Miss? En Sí, Ancash. Huamachuco. Ancash, Huamachuco es Ancash, no, Huamachuco no es Ancash. En la La libertad, libertad, Miss. En la La libertad, libertad, en la Miss. libertad, en la antes de libertad. llegar a Santiago de Chuco. Ahí está, miren, nuestro compañero conoce. Entonces, César Vallejo nace en el año 1892 y fallece en 1938. Es el poeta peruano más reconocido internacionalmente. Su obra se caracteriza por la creación de un lenguaje poético muy personal. Además, es autor de novelas, cuentos, ensayos donde refleja su apoyo al movimiento indigenista y a la ideología socialista, ¿no? Para ellos no hay clases sociales. Entre sus obras más famosas están Los Heraldos Negros, Los Dados Eternos, A mi hermano Miguel, Esperguesia, 23 sonetos de Trilce y tantísimos poemas. También en esta época de la literatura está el indigenismo. El representante más famoso del indigenismo es don Ciro Alegría. ¿Cuál es la obra más famosa de Ciro Alegría? La serpiente de oro. ¿Ya? Los perros ¿Otra? hambrientos, ¿no? Los perros hambrientos. El otro también, muy famoso y reconocido en el mundo. Los ríos De profundos. Sancho y Miss. ajeno. No, Ríos Profundos, no. Ciro Alegría, Ríos Profundos, no.
¿Quién es Ríos Profundos? pero aquí no José puedo María Miss, el mundo es ancho y ajeno. Mundo de Sancho y Ajeno. Entonces, Ciro Alegría es uno de los escritores peruanos más Pero me- importantes Me quiere del volar. siglo XX. Nació en Saltibamba, La Libertad, miren, paisano de Vallejo, el 4 de noviembre de 1909. Estudió la primaria y secundaria en Trujillo. En esta ciudad conoció a destacados intelectuales como Vallejo y Antenor Orrego. Ahí están sus obras. Pertenece al movimiento político y cultural del siglo XX. Y aquí está el indigenismo, ¿no? Sus conceptos, sus características más importantes de que buscan la reivindicación del indio, ¿no? Que no haya maltrato social hacia estas personas, sino también que sean reivindicadas. Aquí están los más insignes representantes: Ciro Alegría, Enrique López de Almújar y José María Arguedas de Ríos Profundos. Aquí tengo un pedacito del video de Ciro Alegría. No lo vamos a poder ver porque ya nos queda 3 minutos para la Miss. próxima semana. Dime. También su primera edición de Ciro Alegría fue La Serpiente de Oro. Sí, tienes razón. Muy bien. La próxima semana lo vamos a ver más a detalle. Vamos a leer poemas de Vallejo. Vamos a crear un poema cerrando con broche de oro esta parte de la historia de la literatura para que en una próxima clase ya empecemos con la literatura infantil, ¿ya? También, después de esta etapa de lo que ya hemos terminado la época de la literatura de la República, viene la literatura del posmodernismo. Y en los representantes más famosos está pues nuestro amigo, ¿cómo se llama este señor? Mario Vargas Llosa, que ganó el Premio Nobel de la Literatura en el 2010. Nos habla sobre la problemática de la sociedad de sus tiempos. Entre sus obras más famosas está pues La ciudad y los perros, una novela que critica el sistema escolar militar del Colegio Leoncio Prado, y tiene tantísimas obras como Conversación en la Catedral. ¿Y qué podríamos decir de él? Que ganó su premio Nobel, ¿no? Ganó un premio Nobel y que radica ahora en España y que sigue escribiendo en la actualidad. Y esta obra muy bonita también de aquella época del posmodernismo, Mi planta de naranja lima, que seguro alguien lo ha leído, ¿no? De Antenor Orrego. También acá hay una. ¿Tú lo has leído? Sí, De Miss, José Mauro esta es bien Vasconcelos, estoy bonita. hablando mal. Ajá, entonces aquí también tengo el link Mi para planta de poder mirar naranja la próxima lima. semana. Yo lo he Chicas, leído cuando estaba en la primaria, Miss. Yo dos Pero veces, y la Miss. próxima semana te comprometes a darnos un pequeño resumen. Puedes hacer un pequeño PPT de esta obra, es muy bonita, porque yo lo que quería hacer es que compren la obra y lo lean, pero no nos va a dar tiempo a través de la virtualidad. Entonces, ¿quién ha leído, dice? ¿Me puedes ir verde ya? No, Porque bueno, no pero está sí de Puedes hacer un PPT, en un solo PPT, y nos puedas contar esta obra de Mi planta de naranja lima. No voy a perder. No se escucha, Miss, porque alguien está hablando. No se escucha bien. Apague su micro, alguien. No Lorena, creo tu micro. Ya. ¿Quién pudiera hacer en un solo PPT el resumen de persona que haya leído, de las que hayan leído, un resumen de Mi planta de naranja lima para la próxima semana? De manera voluntaria. En un PPT. Ya, yo mismo. Ya, Yo Zaida y Lorena. Zaida y Luz. Y Luz. Zaida y Sí. Luz. Ya. ¿Quién Miss, ¿pero puede quisiera la pasar el próxima semana leernos? Busca por Google, busca un poema de César Vallejo. Yo, Miss. Magali. Virginia. Magali, ¿está bien? Virginia. Magali, Miss. ¿quién más? Virginia. Virginia, muy bien. Ya, Virginia y Magali, cada una va a buscar un poema distinto de César Vallejo. Moriré en París en un día de aguacero.
También ese poema muy bonito. Y el otro es El cadáver ahí siguió muriendo. También es muy bonita ese poema de Vallejo. ¿Ya? Entonces Magali y Virginia nos van a dedicar la próxima semana poemas de Vallejo. Y Zaida y Luz un pequeño resumen de lo que ellas leyeron alguna vez, Mi planta de naranja lima. Ya están registradas acá. Ya, muy bien. ¿Qué les pareció la clase del día de hoy? Muy larga, ¿verdad? Pero ¿qué les pareció en sí? Estuvo muy bonita, Miss. nos hizo recordar. El Miss pasado. Lorena, la palabra. De nuestra Nos va a niñez. Lorena, a ver, Lorena. Te escuchamos. Ya, Miss, estaba diciendo que estuvo muy interesante, nos hizo recordar el colegio y de algunas obras que hemos leído y muy bonitas. Me gustó mucho su clase, Miss. No ha sido larga, ha sido bien bonita. Sí, entonces muy bonita la historia de nuestro país y la literatura que surgió en cada etapa, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, y ni siquiera vamos a decir cuál es el concepto de literatura en diversos contextos de la sociedad. Ya se han dado cuenta que la literatura está presente en cada etapa de la historia de la humanidad y que la literatura va rescatando la forma de vida de ese tiempo y empieza a redactar y a escribir de acuerdo a la situación del año, de la época, de la historia, de las características que van sucediendo. Muy bien, nos estamos viendo la próxima semana. Un gusto haber compartido con ustedes esta noche y me voy a otra clase. Chao. Muchas gracias, Miss. Que pase buenas noches. Igual, bendiciones para todos ustedes. Bendiciones, Miss. Muchas gracias, Igual, Miss. gracias.